¿Cómo se define el ángulo entre dos vectores? ¿Lo que saben? Ángulo entre las dos rectas. Y no. Bueno, era por ahí para ver si él se define una facultad, ¿verdad? Pero el ángulo entre vectores se define como el menor ángulo que forman dos vectores con el mismo origen, o mejor dicho, al tener el mismo origen. O sea, ustedes tienen acá un vector A minúscula, tienen acá un vector B minúscula. ¿Y cuál sería el ángulo entre los vectores? Nosotros sabemos que los vectores se pueden mover de forma paralela, se pueden mover libremente de forma paralela o de forma colineal, ¿verdad? O sea, un vector puede moverse así o un vector puede moverse así, que al fin y al cabo puede moverse de forma paralela según la analítica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para dos vectores cualesquiera en la posición que sea que estén, yo ya sé que podría moverle a A de forma paralela. ¿Está bien? Le traigo acá el vector A y el vector B, le traigo acá de tal forma que su origen sea el mismo que A. ¿Está bien? Entonces, los vectores los moví de forma paralela, de tal forma que tengan el mismo origen, y cuando eso ocurre, hay dos ángulos que se van a definir siempre. ¿Está bien? El que geométricamente se puede observar que es el menor, este de aquí se llamaría alfa, y el resto, ¿sí? Del examen de ACPI aprendimos que son ángulos conjugados, ¿verdad? Ángulos conjugados, ahí estoy hablando de ángulos que suman 60 grados, ¿verdad? Entonces, para lo que es el ángulo alfa, su conjugado, que sería este de aquí, ¿sí? Voy a llamarle θ. Siempre van a poder definir de esta manera dos ángulos entre los vectores. Un ángulo es conjugado, ¿está bien? Y de los dos, el menor que se forma, ese es el que se define como el ángulo entre vectores, ¿sí? No es que θ no sea algún ángulo entre vectores, es también un ángulo entre esos vectores, pero el ángulo, porque θ es algún ángulo, ¿verdad? El ángulo entre los vectores, el que aparece, el que va a aparecer en las diversas operaciones entre ellos, es, repito, el menor de los dos que se forman cuando tienen el mismo origen. ¿Quedó claro eso? Así que si no tienen el mismo origen, pueden tenerlo porque podés moverlo de forma paralela. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ese ángulo, ¿entre qué valores puede variar? ¿Cómo se les dijo? O sea, vos no me hayas incluido de eso. Bien, bien. Un ángulo entre dos vectores solamente tiene un intervalo, ¿sí? No puede salir de ese intervalo, porque ese ángulo se va a considerar que puede valer entre 0 y 180 grados, ¿sí? Quiero mostrarles de repente rápidamente eso con acá. La punta de los vectores, el origen de los vectores. ¿Está bien? Actualmente, ¿cuál sería así el grado de estos vectores? 0. Yo voy a girar de esta manera hasta que vuelva a coincidir, porque después ya va a ser una repetición de lo mismo. ¿Está bien? Entonces, acá tienen 0 grados entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando empiezo a girar este vector, pasan a, de los dos que se forman, el menor de todos es un ángulo que tipo agudo, ¿verdad? Y puedo seguir girando hasta que particularmente el ángulo entre ellos sea perpendicular, o sea, sea 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Puedo seguir girando esto, y ¿cómo pasa a ser el menor de los dos ángulos? Tengo este ángulo y tengo este otro. Claramente este es menor, ¿verdad? ¿Qué tipo de ángulo sería? Obtuso, ¿verdad? Hasta que sigo girando hasta que estén en la misma recta, pero con sentidos contrarios. Ahí el ángulo entre ellos sería ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Si yo esto sigo girando, sería un error de concepto decir que ahora el
¿Se entiende? Y este que está hacia abajo es evidentemente más que 90, pero menos que 180. O sea, teníamos 0, teníamos agudo, 90, obtuso, 180, y ahora pasa a estar hacia abajo el ángulo y vuelve a ser obtuso. Vuelve a ser este ángulo obtuso, vuelve a ser 90, vuelve a ser agudo, vuelve a ser 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que por eso solamente tiene sentido considerar que el ángulo entre los vectores sea desde 0 hasta 180. Porque sigue girando y ya pasa a ser el de abajo, que es ya menor a 180. ¿Se ve? Este ángulo de acá que es menor a 180. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Así que esta es la condición de ángulo entre vectores. El día de mañana, relaciones entre vectores, datos de sus módulos, cosas así, hallar el ángulo entre ellos. Les va a quedar probablemente una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Para decir que coseno de alfa es igual a, por ejemplo, medio, ¿verdad? Y si ustedes resuelven eso como puramente una ecuación trigonométrica, saben que van a haber soluciones infinitas, ¿verdad? El primer ángulo, ¿qué sería? Alfa 1, shift coseno de medio, ¿qué sería? 60 grados, ¿está bien? Yo sé que para el coseno de alfa es lo mismo que coseno de menos alfa, ¿verdad? Entonces un segundo ángulo podría ser 60, pero negativo. Sé que puedo tener su equivalente positivo, que es sumarle una vuelta, ¿sí o no? ¿Cuánto me va a quedar ahí? 300 grados. ¿Podría tomar este como ángulo de vectores? No. Entonces claramente tiene que ser 60 grados, por ejemplo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Cuando tienen que resolver la ecuación trigonométrica para hallar el ángulo entre vectores, pueden aceptar solamente valores que tienen entre 0 y 180. Si bien la ecuación trigonométrica se resuelve para otros ángulos entre los vectores, eso no puede ser considerado como ángulo entre ellos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Tiene que saber bien entre qué valores se puede tomar un ángulo entre vectores. ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, ya hablando específicamente de quién es el elemento de los vectores, vamos a pasar a las operaciones entre ellos. Y lo que suelo decir siempre antes de dar operaciones entre vectores es que, como ustedes ya vieron, suma y resta, ¿verdad? Solamente esta es hasta el momento. Suma y resta. ¿Se le resta una operación más? ¿No? Solo suma y resta. Bueno, tres operaciones básicas entre vectores: suma, resta y lo que les voy a mencionar en breve, ¿verdad? División entre vectores no existe. Eso no existe. O sea, que ustedes quieran dividir dos vectores que, por ejemplo, tengan el día de mañana un vector A es igual a 3 veces un vector B. Esto es 3 por B. Entonces, A dividido B es igual a 3. Este es un error grave de concepto. Esto sí yo creo que muchos profes tienden a buscar, ¿verdad? Si alguien genera ahí una división entre vectores, porque esto es un error de concepto, no se define luego una división entre vectores. No es lo que no estudiamos, no se define. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Así que acá es donde empieza uno a decir, a darse cuenta que el álgebra numérica, porque si era así, ahí sí, no pasa nada, ¿verdad? Un número desconocido A es igual a 3 veces un desconocido B. ¿Vas a saber dividir? Eso sería cierto, álgebra numérica. Pero en el álgebra vectorial, en el álgebra de elementos que tienen acá flechitas, hablando así a los perros, ¿verdad? Eso no existe. ¿Sí? Habría que diferenciar en todo caso si yo tengo una división de vectores que no existe o si lo que quiero expresar es una división de módulos. Eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí existe. ¿Está bien? ¿Por qué existe? Porque son números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo que de repente no tendría sentido es esto, por ejemplo. Es igual a menos 3. ¿Se entiende? Porque son módulos que son positivos sí o sí. Y cociente de positivo y cociente positivo. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cosas hay que interpretar, hay que tener en cuenta y no hacer por hacer nomás de forma mecánica como si fuese un álgebra común y corriente. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces
operación más básica en todo, que es la suma. ¿Sí? Ahora, la suma hay que hablar inicialmente para dos vectores. Hay tres operaciones básicas, las voy a mover ahora, pero después van a venir tres operaciones extras, que ya son un poquito más complejas. ¿Sí? En cada operación es importante saber qué es lo que va a resultar. ¿Sí? En la suma de vectores, ¿qué va a salir siempre? Otro vector. ¿Sí? Ustedes cuando suman vectores, sale otro vector. Así que para ver rápidamente esta parte, ¿cómo es que sumamos vectores? Otro vector. ¿Cómo es que sumamos vectores? Para dos, se escribe uno a continuación de otro. ¿Qué significará decir uno a continuación de otro? Que el origen de uno, que uno empieza y el otro termina. Eso se puede hacer sin problema porque sabemos que se puede mover libremente. Entonces considero acá el vector A a continuación de su extremo, el origen del siguiente que es B. Se entiende que esto estoy moviendo todo de manera paralela, entonces la suma se define como rápidamente del origen del primero al extremo del último, el vector con extremo en B en este caso. ¿Estamos de acuerdo? La suma de dos vectores, ¿verdad? Por definición, implica aplicar lo que se llama método del polígono, que en el caso de sumar dos vectores, para cerrar esa suma se forma un triángulo. ¿Está bien? Si es, por ejemplo, para tres vectores o más, si ya voy a poner uno más, para tres vectores o más, considera acá un tercer vector C que implica que para los otros yo tengo a continuación escribo B, a continuación escribo C, ¿se entiende? Una a continuación de otro, y lo mismo, voy a aplicar el unir el extremo del primero, el origen del primero con el extremo del último, y ahí se define en este caso esta nueva suma. ¿Sí? Método del polígono porque cerrar ese camino que fue formado con cada vector a continuación de otro implica formar un polígono. ¿Sí? Y en general, cuando vos sumás una cierta cantidad de vectores, se forma un polígono de un lado más. Sumás dos vectores, en general se forma un triángulo. Sumás tres vectores, se forma en general un cuadrilátero. ¿Sí? ¿Por qué digo en general? Porque no siempre que sumen dos vectores se va por un triángulo. ¿Sí? ¿En qué caso, por ejemplo? O incluso no se va a generar ningún tercer vector. ¿Sí? Eso fueron tres vectores. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tenía dos vectores que son colineales? Si tengo dos vectores colineales o paralelos, yo los sumo, ¿qué implicaría? Acá, a continuación escribo B, ¿y qué sería la suma? Origen del primero, extremo del último, y en ese caso la suma nos genera un triángulo. Ahí estaban todos alineados. ¿Sí? Así como por ejemplo, si tenía acá un tercer vector C y quiero sumar A y C. En ese caso, A hacia la derecha, donde termina A, considero el origen de C que va hacia la izquierda. Vamos a ver con eso. A continuación C, ¿qué sería la suma de ellos? Origen de A, extremo de C, sería la suma en este caso. ¿Está bien? No forma ningún triángulo. ¿Sí? No se forma triángulo, pero sí se forma un tercer vector. Sí se forma un tercer vector. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo se podrían ellos sumar y no formarse ni siquiera un tercer vector? O sea, ni siquiera un tercer vector que tenga una cierta magnitud. Nosotros no podemos. ¿Sí? O sea, imagínense tener acá el vector A. Y voy a ponerlo acá abajo para que se vea esta situación. Un vector que podría llamar D, E, F, como quiera, o sencillamente menos A. ¿Está bien? Si yo sumo un vector con su opuesto, ellos están en posición de suma ahora mismo, A con el rojo. ¿Están ahora mismo en posición de suma? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque donde termina A, inicia el
siguiente vector. Y si ahora mismo yo voy a unir el origen de A con el extremo de menos A, son ¿qué cosa? Puntos coincidentes. Entonces, ¿qué tipo de vector se forma? Se forma un vector donde su origen y extremo son coincidentes. Sería un vector de qué tipo? Nulo. O sea, en esta situación, yo diría que A y le sumo su opuesto, ¿cuánto va a dar? 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí de repente se cumple justamente similar a la álgebra numérica, que claro, A menos A, ¿cuánto era antes? 0. Pero el vector A más su opuesto igual sigue siendo un vector nulo. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Así estamos de acuerdo con la definición de esas operaciones, de esa operación para 2, 3 o más. Si hay acá un cuarto vector, y sencillamente a continuación de C yo pondré ese cuarto vector y voy a unir primero su origen con el extremo del último y ya está. ¿Se entiende? En todos los dos se va a formar un polígono, ¿verdad? Polígono, ¿sí? Se le llama método del polígono por la situación general que se forma, pero no siempre se da realmente como tal. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿Qué puedo borrar? Bien.